Silbato a la boca. Mueve la pelota Recoleta. El balón ya comienza a hacer su recorrido por todo el campo de juego. Marcos Benítez preparando la diestra. Saque de esquina que corresponde al equipo local que quiere ganar por arriba. Viene el centro, se desvía la pelota, rebote, gol. ¡Gol del Deportivo Recoleta! Y su goleador, Lucas González, pescando en río revuelto. Le queda la pelota para empujar adentro. Intervino bien en el primer poste. El capitán Núñez desvió la pelota, fue al poste y caminó sobre la línea de sentencia. Y allí empuja el goleador. Sí, gol de goleador. Gol de Lucas González. 1-0 está el partido. Bueno, esto es así, señores. En un partido completamente cerrado, muy parejo, luchado. Tiene que aparecer una jugada como esta para que se destrabe absolutamente todo. El tiro libre de esquina y la presencia de Núñez. Para este toquecito exigir a Horacio Almada. Y la pelota termina impactando en ese poste izquierdo. Y después de esa pelota rebotada en el poste, justo está Lucas González. ¿Quién mejor que un goleador para recibir este tipo de pelotas y simplemente empujarla? Porque así son los goleadores. Buscan a Núñez, está Gavilán muy solo, adelantado Núñez, va a jugar con Gavilán, está adelantado Gavilán, Gavilán remató. ¡Gol de Recoleta Tobías Gavilán, el número 27! Buen pase de Núñez, mira Núñez, participó en el primer gol y hace el pase para la segunda, conquista 2-0, gana Reco. La posición de Tobías me genera dudas. Y ya está todo resuelto con esto prácticamente. No, todo correcto. Sí, todo correcto. Por detrás de la línea de la pelota, absolutamente todo lícito en este gol que acaba de convertir el Deportivo Recoleta. El capitán, ¿eh? ¿Cuántas veces Núñez lo miró a Gavilán? Lo miró y le dijo, tomá y metés. Sí, fue midiendo justamente este tema de que no pueda quedar en posición adelantada, que no pase la línea de la pelota. Todo correcto. Con Tacua, sí señor, lo sumamos entonces. Allí está Espínola, va a jugar para Aldo que es rápido, va a liquidar Aldo, sale Orato, dejó su arco, ojo con Orato, y cubre marcando falta Orato. Y hay una tarjeta, ¿de qué color? No. Roja. Sí. Roja. ¿No fue hombro contra hombro, Freddy? Pero también me pareció que Horacio tranquilamente podía haber desviado la pelota y buscó obstruir el avance de Aldo. Sí. Pero si Aldo seguía, el arco tenía vacío. No, además el jugador de Rubiño ya estaba cubriendo la portería. Y fíjate que no está muy cerca del arco Aldo González. Pero la falta sí, arriba, la creo falta que fue una agresión. Y entonces sí. Mete el brazo, ¿no? El Me brazo. parece que termina teniendo razón el árbitro. Espínola y el árbitro Ojeda dice no va más. Termina el juego, fue victoria de Recoleta 2-0 sobre Rubiño aquí en el Cardiff.